Año 79 después de Cristo. Roma es la dueña del mundo. Su nuevo emperador, Tito, como una delicia para la humanidad. Pero bajo la superficie dorada del imperio, una montaña en la bahía de Nápoles llevaba meses temblando y nadie le prestó atención. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a hablar de un emperador que reinó sobre el Apocalipsis. Un hombre que la historia oficial ha pintado como un héroe. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más oscura? Esta es la historia de Tito y de la erupción del Vesubio. Y vamos a explorar la inquietante posibilidad de que el emperador perfecto no fuera solo un espectador de la tragedia, sino que quizás sabía más de lo que nos han contado. Antes de ser el emperador perfecto, Tito Flavio Vespasiano fue un soldado, el hijo del general que salvó a Roma y su más brillante aprendiz. Y su verdadero bautismo de fuego, la campaña que lo forjó y lo endureció, fue la brutal guerra contra los judíos. Cuando su padre, Vespasiano, fue aclamado emperador en medio de la guerra civil, le dejó a Tito una tarea: terminar el trabajo, aplastar la rebelión de Judea de una vez por todas. Y Tito lo hizo con una eficacia implacable. Su objetivo final, la ciudad santa, Jerusalén. El asedio de Jerusalén del año 70 es una de las operaciones militares más brutales de la antigüedad. Tito rodeó la ciudad, cortó todos los suministros y esperó. El hambre y las enfermedades hicieron estragos dentro de las murallas. Y cuando la ciudad estaba al límite, ordenó el asalto final. No buscaba una rendición, buscaba la aniquilación. El historiador Flavio Josefo, testigo presencial, describe una masacre, cientos de miles de muertos y el acto final de la conquista, el incendio y la destrucción total del segundo templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo. Un tesoro de valor incalculable reducido a cenizas. La victoria fue tan total que para celebrarla se construyó en Roma el famoso Arco de Tito, que todavía hoy podemos ver, y en sus relieves se grabó la humillación definitiva, los soldados romanos desfilando con el tesoro robado del templo, incluida la menorá de 7 brazos. No solo los conquistaron, se jactaron de ello para la eternidad. La campaña de Judea nos enseña algo crucial sobre Tito. Nos enseña que era un hombre capaz de presenciar la destrucción a una escala masiva y considerarla no una tragedia, sino una victoria estratégica, un mal necesario para mantener el orden. Y esa mentalidad fría, esa capacidad de ver la catástrofe como una herramienta de poder, es lo que tenemos que tener en mente. Tras la muerte de su padre, Tito heredó el trono y toda Roma contiene la respiración. Esperan al general implacable que arrasó Jerusalén. Pero el hombre que se sienta en el trono parece otro. Tito inicia su reinado con un acto de clemencia radical. Detiene todas las persecuciones por traición. Se niega a escuchar a los delatores y pronuncia una de sus frases más famosas: no puedo ser insultado, pues no he hecho nada que merezca censura, y no me importan las mentiras. Básicamente inventó el haters gonna hate en el siglo I. Y no eran solo palabras, se convirtió en un benefactor incansable. Cada vez que alguien le pedía un favor, nunca decía que no.
De hecho, sus amigos le advirtieron que estaba prometiendo más de lo que podía cumplir. Su respuesta fue legendaria: nadie debe irse triste de la presencia de un emperador. Finalizó el Coliseo y lo inauguró con 100 días de juegos espectaculares. Reconstruyó partes de Roma devastadas por un incendio. Durante una plaga no solo gastó su fortuna, sino que visitó personalmente a los enfermos. El general brutal se había transformado en el padre de la patria. Se ganó el amor incondicional del pueblo y el apodo que pasaría a la historia: la delicia del género humano. Era perfecto, demasiado perfecto. Y justo cuando Roma vivía en una luna de miel con su nuevo y amado emperador, la tierra, bajo su jardín privado en la bahía de Nápoles, empezó a temblar. Tito amaba la Campania. La región a los pies del Vesubio era su refugio, su jardín secreto. Allí tenía sus villas de lujo, donde escapaba del caos de Roma. Pero ese paraíso era una bomba de relojería. Durante años la tierra había temblado, y Tito lo sabía mejor que nadie. En el año 62, un terremoto devastador ya había arrasado la región. Tito, en ese momento un joven oficial, fue enviado a supervisar la reconstrucción. Vio la destrucción con sus propios ojos, sintió el poder de la montaña. ¿Y qué hizo? ¿Ordenó estudios geológicos? ¿Advirtió a la población del peligro? No. Se limitó a reparar los daños superficiales. Reconstruyó las ciudades exactamente sobre la misma falla, ignorando todas las advertencias de la naturaleza. Fue como poner una tirita en la herida de un volcán. Y en los meses previos a la gran erupción, los presagios se multiplicaron. Los historiadores romanos, como Dion Casio, hablan de temblores constantes, de apariciones de gigantes en la montaña. La naturaleza estaba gritando, pero el emperador, que tenía vías allí, que conocía el terreno, permaneció en silencio. Y aquí es donde la historia oficial, la del emperador bueno, empieza a hacer aguas. ¿Cómo puede un hombre que ha visto la destrucción de Jerusalén ser tan ingenuo? ¿O quizás no era ingenuidad? Pensemos como un tirano. Pompeya y Herculano eran ciudades increíblemente ricas, llenas de familias senatoriales poderosas, muchas de ellas rivales políticos. Si supieras que un desastre es inminente, ¿no sería una oportunidad perfecta para deshacerte de tus enemigos, confiscar sus fortunas y que todo parezca un accidente? El 24 de agosto del año 79, el Vesubio despertó. No fue una erupción cualquiera, fue una explosión cataclísmica que arrasó con todo a su paso. Pompeya, Herculano, Stabiae, ciudades enteras borradas del mapa en cuestión de horas. La columna de ceniza y piedra pómez se elevó a más de 30 kilómetros de altura, oscureciendo el sol y sumiendo a la región en una noche eterna. Las bombas volcánicas llovieron sobre las ciudades, incendiando edificios y matando a miles de personas, y las olas gigantes, provocadas por el terremoto submarino, arrasaron con la costa. Mientras tanto, ¿dónde estaba el emperador perfecto? ¿Liderando las labores de rescate? ¿Consolando a los supervivientes? No, estaba cenando. Según los historiadores, Tito se encontraba en Nápoles disfrutando de una cena con sus consejeros cuando comenzó la erupción.
Al principio pensó que se trataba de un terremoto más, pero cuando la ceniza empezó a caer del cielo, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia. Su primera reacción no fue la compasión, sino la preocupación por su propia seguridad. Ordenó evacuar Nápoles y se refugió en una fortaleza cercana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Tito no envió ayuda a Pompeya ni a Herculano, no organizó misiones de rescate. Se limitó a declarar las ciudades destruidas y a confiscar sus propiedades. Un golpe maestro para un emperador pragmático. Pompeya y Herculano quedaron sepultadas bajo metros de ceniza y piedra pómez, ciudades enteras borradas del mapa, congeladas en el tiempo. Miles de personas murieron víctimas de la furia del Vesubio y de la indiferencia de su emperador. Tito envió a Flinio el joven, su amigo y administrador, a coordinar las labores de rescate y a proporcionar ayuda a los supervivientes. Pero la ayuda fue insuficiente y la respuesta fue lenta. Muchos acusaron a Tito de negligencia, de haber ignorado las advertencias y de haber priorizado sus propios intereses sobre la vida de los ciudadanos. Negligencia, indiferencia, qué palabras tan suaves. Llamemos las cosas por su nombre. Abandono. Tito abandonó a su pueblo a su suerte. Prefirió proteger sus villas y sus fortunas antes que salvar vidas. Las acusaciones de negligencia persiguieron a Tito durante el resto de su reinado. Algunos lo acusaron de haber sabido de la erupción con antelación y de haber aprovechado la oportunidad para deshacerse de sus enemigos políticos. Otros de haber sido demasiado arrogante para creer que la naturaleza pudiera desafiar su poder. Tito intentó silenciar a sus críticos, ofreciéndoles donaciones y construyendo nuevos edificios en Roma. Pero las acusaciones persistieron y la sombra del Vesubio lo persiguió hasta el final de sus días. La historia oficial nos cuenta que Tito murió de fiebre en el año 81 después de Cristo, a los 41 años, pero algunos susurran que su muerte fue causada por la culpa, por el peso de las miles de vidas que habían perdido, por el precio de la calma. Hoy Pompeya y Herculano son testigos silenciosos de una tragedia olvidada, ciudades congeladas en el tiempo, que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. Pero también son recordatorio de la ambición, la corrupción y la indiferencia de los poderosos, de un emperador que reinó sobre el apocalipsis y que quizás sabía más de lo que nos han contado. ¿Fue Tito un héroe o un villano? ¿Un líder benévolo o un tirano que aprovechó una catástrofe para su propio beneficio? La historia oficial lo llama la delicia del género humano. Las cenizas de Pompeya quizás susurran una verdad un poco más oscura. Y ahora os lanzo la pregunta a vosotros. Después de ver las pruebas, ¿qué creéis? ¿Fue Tito simplemente un emperador que tuvo la mala suerte de reinar durante un desastre natural? ¿O fue un estratega despiadado que vio en el apocalipsis una oportunidad de oro y simplemente dejó que ocurriera? Porque seamos honestos, la historia tiende a repetirse. No hace falta irse muy lejos en el tiempo para encontrar tragedias modernas donde la gente, viendo la devastación, se hizo exactamente la misma pregunta. ¿La inacción de los que estaban en el poder fue simplemente incompetencia o fue algo más? Dejadme vuestras teorías, tanto de Tito como de otros casos que os vengan a la mente, en los comentarios. Me muero de ganas por leer el debate. Listo,
ya tienes más munición para sorprender a todo el mundo. La historia está llena de secretos como este, y mi misión es encontrarlos para ti. Si quieres el siguiente, ya sabes qué hacer. Mientras te dejo otra historia aquí al lado. Gracias por ser parte de esto.